seminario que hemos denominado el nuevo modelo de importación digital. Queremos, antes que nada, agradecer a SUNAT por difundir esta nueva plataforma, este régimen con los cambios que se han realizado y que ya viene funcionando. Nuestro expositor de hoy él es jefe del proyecto de procesos de ingreso del programa FAS, ¿no? Quien va a hacer la exposición. Y también tenemos a su equipo que lo acompaña, ¿no? Que vamos a mencionar los nombres, ellos van a estar en la parte final absolviendo dudas específicas que ustedes puedan tener, ¿no? Tenemos a Beatriz Campos, gracias Beatriz, Yané Janco, Hans Tejada, Antonio Yontok, Lili Bardales, Wilmer Ramírez y Patricia Sabache, con la que hemos coordinado esta presentación, a la que agradecemos mucho. Bueno, sin más, yo quería pedirles a todos que pudieran apagar sus micros para no interrumpir la exposición y también comentarles que las preguntas las pueden hacer por el chat en escrito y las vamos a ir pasando a los clientes para al final de la exposición les puedan absolver todas sus dudas y sus consultas. Bueno, sin más, solo recordarles a nuestros socios del gremio que mañana tenemos asamblea, ¿no? Asamblea general. Gracias, José Luis. Adelante. Gracias, Rocío. Bien. Buenas tardes con todos los participantes de la charla. La Intendencia Nacional de Desarrollo e Innovación Aduanera ha venido implementando desde el 2019 hasta lo que va del 2020 varios cambios en sus procesos y en sus sistemas con el objetivo de mejorar el servicio que se brinda a los usuarios de comercio exterior. Uno de estos cambios importantes es el nuevo modelo para el régimen de importación para el consumo que hemos denominado importación digital. Hoy la idea es mostrarles a todos los principales cambios que se han llevado a cabo, ¿no? Primero veamos el marco legal que nos rige para lo que es el régimen de importación para el consumo. Estos son los tres principales cuerpos normativos que utilizamos. La Ley General de Aduanas, el reglamento, el procedimiento de importación y el procedimiento de rectificación electrónica de la declaración. Sin embargo, como ustedes conocen, existe todo un marco legal complementario que va desde lo que son mercancías restringidas hasta lo que son los tratados y convenios y los procesos que conllevan a poder liberar la carga que ingresa al país, ¿no? ¿Cuáles son los principales cambios que han surgido a partir de la modificación que hubo en la Ley General de Aduanas que se implementó con el Decreto Legislativo 1433? José Luis, de ratos se te va la voz cuando te mueves un poquito, ¿sí? De repente, si me permiten, voy a apagar la cámara porque a veces eso hace que se pierda conexión. Alguien ha prendido su micro por ahí. Ya. Entonces, como les decía, voy a apagar la cámara para evitar el corte. Bien, entonces, los principales cambios que se han dado a partir del Decreto Legislativo 1433 para lo que es el ingreso de mercancías son los siguientes, ¿no?
Se ha modificado el artículo 103 relacionado con la incorporación y rectificación de documentos de transporte en el manifiesto de carga, que establece la condición de un comiso de mercancía no manifestada cuando esta está sujeta a una acción de control extraordinario. Este es un contrapeso respecto a todos los cambios que vamos a ver en adelante, que son en general facilitación para los procesos, ¿no? Podemos ver que para los plazos para la transmisión de las obligaciones del manifiesto de carga y sus actos relacionados en el reglamento de la Ley General de Aduanas ya se han implementado condiciones específicas que permiten dar un lapso de tiempo para poder cumplir con esta obligación. En el reglamento anterior, la mayoría de estas transmisiones estaban obligadas a hacerse en el momento de su ocurrencia. Y es así que ahí se presentaban inconvenientes por parte de los operadores para hacer la transmisión en el momento preciso de la ocurrencia. Este cambio en la norma ha establecido o ha dado la posibilidad de que estas transmisiones se puedan hacer en plazos definidos, ¿no? 8 horas, 24 horas, etcétera, ¿no? Y también es importante aquí ver que al momento de establecer los plazos para las transmisiones de la información del manifiesto y los documentos de transporte, la norma ha hecho una diferenciación entre lo que es los datos generales del plazo que hay para transmitir los documentos de transporte, que particularmente coincide con el plazo que hay para la transmisión del manifiesto de consolidado. ¿Por qué es importante esta separación de lo que es la transmisión de los datos generales respecto a lo que es la transmisión de los documentos de transporte? Resulta relevante porque vamos a ver más adelante, les voy a explicar, la administración ha implementado una validación para otorgar otorgar el canal de control de las declaraciones que se acogen al despacho anticipado, que va a validar los datos generales del manifiesto, y con esa validación se va a activar la asignación del canal de control, lo que va a permitir el desarrollo de la logística necesaria para que llegada la carga se pueda retirar desde el puerto. Entonces, más adelante vamos a ver ese detalle, pero quiero resaltar esta separación que hay de los datos generales y los plazos para transmitir los datos generales de la transmisión de los documentos de transporte, ¿no? Luego, otra modificación que ha habido en la Ley General de Aduanas es el tema relacionado con el mandato electrónico, ¿no? Ya ahora se prevé, además del endose del documento de transporte como la prueba del mandato para que un agente de aduana pueda representar a un importador, también se ha incorporado la figura de el mandato electrónico. Entonces ya está formalizado el tema de que se puede también utilizar un mandato electrónico. Y esta norma ha delegado al reglamento establecer para qué regímenes es obligatorio este mandato electrónico, ¿no? Entonces, si ustedes revisan el artículo 185 del reglamento, verán que el mandato electrónico es obligatorio para el régimen de importación, para el consumo y para el régimen de exportación definitiva. Luego, también se ha modificado el artículo 130 de la ley que establece la destinación aduanera y los plazos para la destinación aduanera. Aquí hay un cambio importante respecto al plazo que se tenía para el arribo de la carga que se destinaba a través de la modalidad anticipado, porque se daba un plazo de 30 días para que arribe la carga desde la numeración de la declaración.
Pero ¿qué pasaba si la nave se demoraba un día, ¿no? O horas y pasaba de esos 30 días? Entonces, la norma disponía de que se tenía que cambiar la modalidad y ya no dejaba de ser anticipado para ingresar a la modalidad de diferido. Esto ocasionaba una distorsión importante que perjudicaba a los importadores en la medida que la exigibilidad que se le aplicaba cambiaba de la exigibilidad del anticipado a la exigibilidad del diferido, que estaba prevista a partir de la numeración de la declaración. Entonces, si la declaración se había numerado 31 días antes, a partir de ahí ya estaba generando intereses. A partir de ahora, lo que se determina es la llegada del medio de transporte, la llegada de la mercancía, y todas las declaraciones que se hayan numerado antes, sea 30, 31, 32, 40, etcétera, días, seguirá siendo anticipado. Y las declaraciones que se numeren a partir del arribo de la mercancía, a partir del arribo del medio de transporte, ya entrarán en la modalidad de diferido. Entonces, si una mercancía o una declaración se enumera con más anticipación, no va a tener que cambiar de modalidad por ese plazo mayor en la numeración o en el arribo de la carga después de la numeración de la declaración. Luego, otro cambio que también es importante y ha impactado significativamente es el cambio en el artículo 131 que establece la obligatoriedad del despacho anticipado. En ese caso, tenemos en cuenta, o hay que tener en cuenta, de que la obligatoriedad del despacho anticipado ya estaba prevista en este artículo 131, ¿no? Sino que estaba condicionado a la emisión de un informe por parte de la SUNAT donde se estableciera cuáles eran los regímenes que iban a acogerse o que iban a estar a cargo de hacer este despacho anticipado obligatorio. El cambio en la norma lo que hace es cambiar esta condición del informe emitido por la SUNAT por una fecha cierta. Entonces, a partir de ahí, el Ejecutivo define que el anticipado obligatorio tiene que ser con la fecha cierta, que en este caso fue el 31 de diciembre del 2019. Sin embargo, en el reglamento de la Ley General de Aduanas se establecen excepciones a este anticipado obligatorio, ¿no? Y se hace una lista de situaciones en las cuales no será necesario numerar el despacho anticipado. Esto a su vez delega a la administración aduanera la posibilidad de incorporar algunas situaciones adicionales no previstas, situaciones que se han incorporado en el procedimiento general de importación para el consumo, el DESPA-PG 01. Es importante que ustedes revisen esta normatividad porque con esto ustedes van a saber en qué casos podrían estar exceptuados de esta obligación. Bien, y otro cambio que está relacionado con el cambio del artículo 130 es la modificación del artículo 150 respecto a la exigibilidad de la obligación tributaria. Aquí, como los plazos tuvieron algunos cambios, los plazos para la destinación, entonces la exigibilidad también tuvo algunas modificaciones. En general decimos que las declaraciones que no son garantizadas, la exigibilidad, por ejemplo, para el despacho anticipado, es al día siguiente del término de la descarga. O sea, numeras, llega la carga y al terminar la descarga, al día siguiente ya es exigible la deuda tributaria para una declaración del despacho anticipado no garantizado. De igual forma, para la numeración de un despacho diferido,
que es dentro de los 15 días de llegada al medio de transporte, la exigibilidad de la deuda tributaria es al día siguiente de numerada la declaración. Repito, en estos casos corresponde a declaraciones no garantizadas. Pero ¿qué pasa si la declaración es garantizada? Pues en el caso del despacho diferido, la exigibilidad es a partir del 16º día del término de la descarga. En estos 15 días se puede enumerar la declaración garantizada, pero la exigibilidad es a partir del 16º día del término de la descarga. A partir de aquí ya esa deuda tributaria es exigible. En el caso del despacho anticipado, la exigibilidad tiene una particularidad, pues está dada a partir del 21º día del mes siguiente del término de la descarga. Entonces, en el gráfico podemos ver que en el caso de que una declaración, por ejemplo, del despacho anticipado llegue a comienzos de un mes, el día 1 del mes, entonces tendría la posibilidad de pagar sus impuestos sin intereses hasta el siguiente mes, hasta el día 20 del mes siguiente, porque a partir del día 21 ya esa deuda tributaria es exigible. Caso similar es el que corresponde al despacho anticipado de los importadores certificados como OEAs. Pero en este caso, la exigibilidad es a partir del último día del mes siguiente del término de la descarga, con el cual podríamos decir que para estos casos tendríamos 2 meses de pago diferido de su deuda. Bien, luego se han hecho adecuaciones en función a estos plazos que cambiaron en el artículo 130 de la destinación. Se han hecho adecuaciones para el abandono legal, para los despachos urgentes y para el legajamiento. En el caso de la rectificación, aquí no han habido cambios en la ley, pero sí es importante y lo hemos puesto en la presentación porque es necesario que ustedes tengan en cuenta de que se mantienen los beneficios para el despacho anticipado, ¿no? Entonces, un despacho anticipado tiene hasta 15 días posteriores al término de la descarga para hacer rectificaciones sin aplicación de sanción, ¿no? Esto está amarrado con la obligación del despacho anticipado. Entonces, esto tienen que manejarlo adecuadamente. Luego vamos a ver también, ya con un poco más detalle, la diferencia que hay entre la rectificación con sanción o sin sanción, de lo que significa la rectificación o los plazos de la rectificación automática. Bueno, y finalmente, respecto a la garantía previa, se ha modificado el artículo 160 y se ha previsto la posibilidad de que la garantía ahora también pueda ser utilizada por los operadores de comercio exterior en general, ¿no? Porque antes estaba limitada solo al dueño consignatario. Ahora también los operadores de comercio exterior podrán hacer uso de esta garantía conforme establezca la administración aduanera. Y en el reglamento de la Ley General de Aduanas también se hizo una modificación respecto a al uso de la garantía previa. Este artículo 213 establecía una excepción al uso de la garantía previa para aquellas mercancías que se consideraban sensibles al fraude. Esta restricción se ha eliminado porque en la práctica lo que le interesa a la administración es contar con una garantía, y ya en general la administración ha cambiado la prenda aduanera por una garantía financiera. Bien, ahora vamos a ver cómo es que hemos implementado estos cambios normativos en nuestros procesos y en nuestros sistemas. El nuevo modelo de despacho de importación digital busca virtualizar la totalidad de los procesos,
reducir los tiempos, focalizar el control en aquellos despachos de alto riesgo y transparentar todo el flujo logístico de la carga desde que se transmite el manifiesto hasta que se otorga el levante, teniendo una trazabilidad de la carga y de las declaraciones. Y para eso, lo primero que hemos hecho es migrar a un modelo de datos estándar con vigencia a nivel internacional, que es el modelo de datos de la Organización Mundial de Aduanas, la versión 3.7, sobre la cual se ha trabajado la nueva plataforma, tanto de manifiestos como de importación para el consumo. Y en general, todos los procesos que nosotros estamos cambiando se van a incorporar a esta plataforma. Otra herramienta que estamos utilizando es establecer hitos de información que nos permitan la trazabilidad de la carga. Muchos de estos estaban previstos en la norma, pero no se habían implementado a nivel informático. Entonces, lo que hemos hecho es implementar estas transmisiones, estas transacciones, de manera que se pueda tener la posibilidad de hacer seguimiento a la carga desde la transmisión del manifiesto hasta el levante. Otra herramienta que hemos implementado es la vinculación automática del manifiesto desconsolidado. Como recuerdan, existen dos transmisiones que corresponden a actores diferentes. La transmisión del manifiesto de carga, que está bajo la responsabilidad del transportista, y la transmisión del manifiesto desconsolidado que está a cargo del agente de carga. Para la destinación, la transmisión del manifiesto desconsolidado tenía que vincularse con el manifiesto de carga y hacer lo que se conoce como el desconsolidado, ¿no? Y en ese desconsolidado ya tener identificado el documento de transporte sobre el cual se va a hacer la destinación. Al ser responsabilidades de actores distintos, en ocasiones esto no se hacía en tiempos adecuados y a veces tomaba algunas demoras, ¿no? Algún tiempo adicional. Y esto impactaba en los tiempos que tenía el importador para hacer su destinación. Entonces lo que hemos hecho es implementar algunos mecanismos que nos van a permitir que la transmisión del manifiesto desconsolidado hecha por un medio, o sea, por el agente de carga, se pueda vincular con el documento máster que corresponde al manifiesto de carga ya transmitido. Apenas el sistema está siempre operando para que, identificado el documento de transporte en un manifiesto de carga, tome la información transmitida previamente por el agente de carga sobre el manifiesto desconsolidado y haga esa vinculación y se haga el desconsolidado de ese máster, ¿no? La numeración del anticipado sin límite es un tema que les comenté, está avalado en este cambio del artículo 130 de la Ley General de Aduanas, y entonces nos permite numerar un anticipado sin ningún límite y sin temor a que necesitemos luego hacer alguna variación en la modalidad de la declaración que hemos numerado. También hemos implementado comunicaciones para los importadores sobre la llegada de su mercancía. Estas comunicaciones identifican en los documentos de transporte a los consignatarios y a través del
del RUC y su clave SOL remiten correos a su buzón comunicándoles que la determinada carga amparada con un documento de transporte ya ha arribado al país. De manera de poderlo alertar para que pueda continuar con el despacho o iniciar su despacho si es que no lo hubiera ya realizado, ¿no? Son avisos que buscan mantener informado al importador y él pueda mejorar su logística, ¿no? También en algunos casos, cuando ya tiene declaración numerada, se emiten avisos indicándoles de que la declaración ha sido numerada y está pendiente de continuar su trámite. La idea es apoyar al importador y al agente de aduana para que puedan mantener fluido el proceso de despacho y reducir los tiempos para la liberación de la mercancía. Otra de las herramientas es el mandato electrónico que, como les comentaba, ahora permite autorizar a un agente de aduana realizar el despacho de mercancías sin necesidad de hacer la firma en un documento de transporte. Esta forma de otorgar el mandato físico cuando se tenía que firmar el documento de transporte traía, además de demoras en el despacho, traía costos adicionales de traslado de personal desde las oficinas del importador hasta el agente de aduana, etcétera, ¿no? O viceversa, para poder obtener estas autorizaciones. Y tenía que hacerse por cada uno de los despachos o de los lotes que estaban llegando. Ahora es necesario que por única vez el importador en la comunidad de su oficina o de su casa registre esta autorización denominada mandato electrónico para un agente de aduana. Y tiene la posibilidad de otorgar mandato electrónico por un embarque específico a través de identificando el documento de transporte, o puede otorgar un mandato por un plazo para todos los embarques que lleguen en ese plazo, para un agente, para dos agentes, para N agentes de aduana, en determinadas circunscripciones, y en el caso de tanto importación para el consumo como exportación definitiva. Entonces, esto es un cambio importante que está eliminando el uso de papeles para poder autorizar a un agente de aduana a efectuar el despacho. Y nos está eliminando los traslados de personal. En estas épocas de emergencia sanitaria es una herramienta muy importante para utilizar. Por otro lado, también nos permite validar al momento en que se transmite una declaración para su numeración. El sistema de la aduana ya puede validar de que este agente de aduana que está transmitiendo la declaración tenga la autorización del importador que aparece en la declaración. Entonces hay varios temas que ayudan también al mismo seguimiento del importador, ¿no? Entonces ya no cargas de un importador ya no van a poder ser numeradas por cualquiera. El sistema va a verificar que tenga el mandato electrónico. Esto también ayuda a reducir los fraudes en ese sentido y los perjuicios que traía para el importador. La asignación de canal con el manifiesto es algo que les comenté inicialmente cuando les hablaba de la diferenciación en los plazos para la transmisión del manifiesto. En siguientes láminas voy a entrar a un detalle mayor sobre este tema, pero aquí es importante resaltar que esto va a permitir al importador tener el tiempo necesario para trabajar con su logística y retirar la carga desde
el mismo punto de llegada, desde el puerto o terminal de carga aéreo podría estar retirando su carga porque ya él ha tenido la información necesaria para poder establecer la logística necesaria para ese retiro. Bien, respecto al tema de las declaraciones garantizadas, conversábamos la ventaja que se tiene respecto a una declaración sin garantía, puesto que una declaración garantizada permite retirar la carga y diferir el pago. Ya que la administración cuenta con esta garantía, la puede hacer exigible en cualquier momento si es que el importador no cumple con el pago. Pero para el importador significa, en el mejor de los casos, hasta 2 meses para poder pagar los derechos, ¿no? La deuda tributaria. Y esto es un apalancamiento financiero importante, ¿no? Entiendo que esta es una de las herramientas en aspecto financiero más importantes que ha otorgado la administración de hace algunos años. Y este mismo mecanismo se ha ampliado a una garantía nominal para aquellos operadores económicos autorizados por la SUNAT. Entonces, aquí hay una ventaja importante, ¿no? La empresa, el importador que se certifica como EA, puede tener los mismos beneficios que tiene la declaración, la garantía bancaria, pero ampliada a una garantía nominal, ¿no? Como podríamos decir a sola firma. Presentará el compromiso del pago como si fuera una garantía bancaria, pero es a sola firma, ¿no? Esto también es un mecanismo muy importante y que beneficia mucho a los importadores. Y aquí tenemos dos temas. Hemos eliminado los formatos físicos de la declaración, por lo cual ahora ya no se exige presentar las impresiones de la declaración, en la medida de que ahora estamos dándole prioridad al uso de formatos y documentos electrónicos. La información ya la tenemos en la declaración y eso es lo que servirá de base para poder hacer nuestros controles. Y a su vez, tenemos que para los documentos que sustentan el despacho, hemos implementado funcionalidades que permiten adjuntar los escaneados, la digitalización de estos documentos que sustentan el despacho. De manera de que se eliminan el uso de papel, se eliminan los trámites presenciales, no es necesario ir a la aduana para presentar ni el sobre con la declaración, ni los documentos que sustentan el despacho. Ahora el sistema de manera automática va a requerir la atención y la presentación de estos documentos digitalizados y también el agente de aduana desde su oficina puede adjuntar estos documentos y continuar con el despacho. Bien, adicionalmente hemos implementado la posibilidad de establecer atenciones en 2 turnos o más. Esto es una proyección a futuro. Queremos que en el tiempo podamos, dependiendo de la capacidad también operativa que tengan cada una de las aduanas, poder implementar más de un turno de atención en cada uno de los procesos que se verifican. Además, hemos implementado algunas diligencias que permiten efectuar el control de la mercancía seleccionado a canal rojo o a reconocimiento físico, de manera que se pueda efectuar por 2 funcionarios al mismo tiempo. Esto con el objetivo de que se pueda reducir los tiempos y se pueda ganar efectividad en la revisión de estas declaraciones. Además,
hemos implementado algunos aplicativos móviles para poder utilizar con los smartphones de los funcionarios. Es decir, desde el mismo almacén, desde el mismo depósito temporal donde se haga un reconocimiento físico. Si este reconocimiento físico no tiene incidencias, el funcionario aduanero podrá otorgar el levante, o mejor dicho, registrar su diligencia en ese momento. Y luego de las validaciones que haga el sistema, si todo está conforme y no hay deudas tributarias, ya está datado, entonces el sistema va a otorgar el levante autorizado. Esto también va a ser un impacto importante por la reducción en los tiempos para el registro de estas diligencias. También hemos repotenciado algunas consultas a través de las aplicaciones que ya tiene la SUNAT, que a muchos de ustedes ya las conocen, pero es importante aquí resaltar la posibilidad de la consulta y hacer seguimiento a las declaraciones. Están los regímenes de ingreso, de salida y especiales para que se puedan consultar, verificar la condición de la declaración y poder llevar un control más al detalle. Esto lo puede hacer el importador o el agente de aduana con estos aplicativos móviles que se han puesto a disposición. Luego tenemos las solicitudes electrónicas. En este caso, la rectificación electrónica, la solicitud de rectificación electrónica, la solicitud de legajamiento, también han sido adecuadas para que puedan utilizar los documentos digitalizados. Es decir, en el caso de que estos procesos o estas solicitudes requieran sus documentos que sustenten esta solicitud, el usuario lo puede transmitir a través de esta funcionalidad que se ha implementado. Ya no es necesario presentar expedientes ni acercarse a la ventanilla de la aduana para presentar documentos que sustenten estas solicitudes. Todo se puede hacer a través de la funcionalidad agregando los documentos digitalizados para esto. Luego hemos ampliado nuestra conexión y la interoperabilidad que tenemos con la ventanilla única de comercio exterior, que ya la veníamos manejando para lo que es mercancías restringidas. Por lo tanto, aquí también ya no es necesario presentar los documentos resolutivos. En el caso que se haya tramitado por la BUCE, la administración ya tiene esa información disponible en nuestro sistema para poder ser consultada por los funcionarios aduaneros. Por lo tanto, ya no es necesario presentar esos papeles. Solo se requerirá la transmisión de alguno de estos documentos cuando no se haya tramitado por la BUCE. Pero esto que tenemos ya desarrollado se ha ampliado también para el uso de la BUCE portuaria, y la administración ahora está consumiendo información que los transportistas marítimos hacían llegar a la Autoridad Portuaria Nacional a través de la BUCE portuaria, ¿no? Y existe ahí una llave que es el documento único de escala que utilizamos para vincular los documentos de determinados naves, determinados manifiestos, sin necesidad de requerírselas nuevamente a los transportistas. Bueno, el pago electrónico es una herramienta que ya ha existido, acá la estamos mencionando porque es importante que siempre haya utilicemos esta herramienta, ¿no? Es uno de nuestros sistemas más efectivos para hacer el pago de la deuda tributaria, y con una reducción importante en los tiempos y la facilidad para el usuario de efectuarla sin moverse de su oficina. Hemos también ampliado el proceso automático de regularización que se tenía para el despacho anticipado, que ya viene funcionando. Lo hemos ampliado para el despacho urgente.
Es decir, ahora ya no se tiene que presentar, hacer una segunda recepción, presentar documentos físicos para que la declaración sea asignada a un especialista para que lo revise, ¿no? Ahora el sistema solo requiere la transmisión de los datos de la regularización y el sistema lo va a verificar y lo va a validar. Finalmente, también dentro de la declaración existen las opciones para poder hacer un seguimiento del estado de la declaración. Entonces, la declaración apenas se enumera, se puede consultar cuando está cancelada la deuda tributaria, se puede consultar, se puede saber cuándo tiene canal, cuándo ha sido asignada a un funcionario aduanero, cuándo se ha podido registrar alguna diligencia o si tiene alguna rectificación, también todo lo que pase con una declaración se puede consultar a través de nuestros sistemas, ¿no? Bueno, y finalmente hemos desarrollado algunos aplicativos, algunos servicios web para los operadores que tienen una cantidad importante de transacciones, ¿no? Siempre nos pedía, oye, mira que para hacer una consulta yo tengo que poner una persona para que esté consultando declaración por declaración. Entonces, estos servicios web lo que hacen es conectar el sistema de la administración con el sistema del usuario de comercio exterior. Y el usuario de comercio exterior, a través de su sistema, puede consumir esta información, hacer estas consultas de manera masiva e incorporar esas respuestas que le da el sistema de la administración a sus propias aplicaciones y trabajarla y desarrollarla de la manera más eficiente o de acuerdo a sus propias necesidades. Bien, eso es en resumen lo que hemos hecho para este nuevo modelo de importación digital. Ahora vamos a ir un poco al detalle de lo que les comentaba respecto al cambio principal que ha habido en el despacho anticipado. Como recordarán, habíamos hablado de que la numeración del manifiesto ahora permite hacer una transmisión de los datos generales sin necesidad de tener todo el manifiesto completo con los documentos de transporte. Por lo tanto, esa información, por ejemplo, en el caso marítimo se puede hacer hasta 7 días antes. Si en ese momento la declaración está numerada o se numera y en nuestro sistema vincula los datos generales del manifiesto, el sistema va a hacer la validación y la gestión de riesgo en función a los datos consignados en la declaración y le va a dar el canal de control. Y aquí estamos hablando que este proceso prácticamente es inmediato, ¿no? Lo que permitiría que, en el mejor de los casos, con 7 días de anticipación, el usuario ya puede saber el canal de su declaración y poder gestionar la logística para el retiro de la carga apenas está arribe y el sistema verifique el cumplimiento de todas las obligaciones y otorgue el levante. En el modelo anterior, para otorgar el canal, se tenía que haber vinculado la declaración con el documento de transporte del manifiesto, o sea, pesos y bultos, y tenía que estar pagada o garantizada. Ahora, este proceso se ha desvinculado y por lo tanto la asignación de canal de control solo va a validar esto en este momento. Otorgará el canal y luego verificará que esté vinculado con el documento de transporte y que se haya pagado o garantizado la deuda tributaria aduanera. Una vez que arriba la carga, y por ejemplo en el caso de declaraciones que son seleccionadas a canal verde, se verifica el arribo y la descarga de la mercancía y se otorga el levante autorizado previo cumplimiento de todos estos procesos. En el caso de que sea seleccionado a canal rojo o naranja, bueno, en ese caso sí,
se va a requerir previamente estas diligencias y el registro de la diligencia del funcionario aduanero como resultado de su reconocimiento físico o su revisión documentaria. Bueno, y tenemos nuestro control posterior que se mantiene. En el caso del despacho diferido, en este caso sí, para asignar el control se mantiene la necesidad de haberse vinculado con el documento de transporte, máxime que esta información ya se tiene, porque ya antes del arribo de la carga ya se debe haber transmitido el manifiesto completo con documento de transporte, por lo tanto la información ya existe, se enumera la declaración, se hace la vinculación, lo que conocemos como datado, de la declaración con el documento de transporte, se verifica el pago garantía, y se asigna el canal de control. Luego la mercancía ingresa al depósito temporal y en ese caso ya se transmite el ingreso y recepción de mercancías y se valida para su levante. Aquí es importante también ver de que en el modelo anterior, para que una declaración de la modalidad diferido pudiera numerarse, tenía que haber ingresado al depósito temporal y haber transmitido lo que antes se denominaba ICA y que ahora ha sido reemplazado en parte por lo que es el IRM, el ingreso y recepción de mercancías. Entonces, tenemos de que este espacio de tiempo que demoraba o que tenía que esperar el importador para numerar su declaración, ahora ya no se tiene esa condición. Ya yo apenas llega la carga, yo ya puedo numerar mi declaración y correr con todo el proceso esperando que ingrese la mercancía al depósito temporal y retirarla porque apenas se validen las condiciones para el levante. Por ejemplo, si es una declaración verde, ingresa, se hace la desconsolidación, el sistema valida y se otorga el levante. Entonces, todos estos tiempos de espera que tenían que cumplirse, ahora se han eliminado. Y el flujo puede correr previamente y obtener el levante apenas se haya hecho la desconsolidación o el ingreso al depósito temporal. Esto también es un impacto importante en el caso del despacho diferido. Bien, acá vamos a hacer un esquema con el resumen de la asignación de canal. ¿Cómo funciona el tema del requerimiento de los documentos digitalizados? Una vez que el sistema asigna el canal de control, y para el caso de si las declaraciones han sido seleccionadas a canal rojo o naranja, el sistema genera automáticamente requerimientos para adjuntar los documentos que sustentan el despacho. Este requerimiento de documentos digitalizados viaja al buzón SOL del operador de comercio exterior o interviniente para ser atendido. Se le indica que tiene un requerimiento para atender estos documentos digitalizados y por lo tanto el usuario a través de esta funcionalidad usando su clave SOL puede atenderlos. Una vez que los atiende, esa declaración en el caso del canal rojo queda expedita para que el usuario pueda transmitir su solicitud electrónica de reconocimiento físico y se haga la programación del reconocimiento físico con situaciones importantes en el sentido de que, primero, este requerimiento de documentos digitalizados funciona o se puede atender las 24 horas del día. 24 horas por 7 días a la semana se puede transmitir la respuesta de los documentos digitalizados. Lo que antes teníamos que esperar hasta el día siguiente para que se habilite el horario de atención recién para ir a presentarlos, ahora ya se puede hacer en cualquier momento. La atención, bueno, eso siempre estará condicionado al horario de atención de cada sede operativa. Pero estamos ganando un tiempo importante porque estos requerimientos de la administración se van a poder atender vía funcionalidades electrónicas que están al servicio del usuario las 24 horas del día.
una vez que ya se ha transmitido se ha atendido el requerimiento, se ha transmitido el CERF, inmediatamente se va a hacer la programación para el reconocimiento físico. En el caso de las declaraciones seleccionadas a canal naranja, estas, recuerden que se enumera, en el caso del despacho anticipado, se enumera con anticipación, antes de la llegada de la carga. Y entonces, si el canal naranja, una vez requerido los documentos, es atendido, podría estarse atendiendo o haciendo la revisión documentaria antes de que llegue la carga. Por lo tanto, ya tendría la diligencia del funcionario incluso antes de arribar a la carga. Cuando llega esa declaración, el sistema va a validar el resto de condiciones, que esté pagada, que esté vinculada con el documento de transporte, etcétera, y otorgará el levante. Entonces, los tiempos podrían ser similares a la de una declaración verde si es que se atiende con anticipación este requerimiento de los documentos digitalizados. Finalmente, es importante que tengan en cuenta que tenemos un sistema de gestión de riesgo que no solamente evalúa la información con la que se enumera la declaración, sino que durante todo el periodo, hasta antes del levante, se está verificando cualquier cambio que se haga en la declaración o en los documentos vinculados. Por lo tanto, si hubiera algún riesgo emergente a partir de las acciones que se den respecto a una declaración, el sistema está preparado para hacer una reevaluación de canal y cambiar el canal, en el caso del verde, y pasarlo a un naranja o rojo, si es que correspondiera. Finalmente, veamos el tema de la rectificación electrónica. Y aquí lo que quiero resaltar es que hay que tener en cuenta que es diferente los plazos para la rectificación automática de los plazos para aplicar una sanción. Si hablamos del despacho diferido o en general la lógica que tenía nuestro marco normativo y nuestro sistema, para la rectificación automática se podía efectuar antes de la asignación de canal de control. Y por lo tanto, si cualquier rectificación de la declaración antes de ese momento se podía hacer sin evaluación. El sistema la aceptaba automáticamente. Por lo tanto, también hasta ese momento no había ninguna posibilidad de aplicación de sanciones. Estamos hablando de despacho diferido. A partir de la asignación de canal de control, las rectificaciones ya no son automáticas, ya son con evaluación previa. Pero aquí, en esa evaluación previa, se definirá si es que hay alguna infracción y entonces, si de determinarse alguna infracción, podría estar siendo sujeta de sanción, dependiendo del tipo de rectificación que se esté evaluando. Ese es para el caso del despacho diferido. Mientras que para el caso del despacho anticipado, como aquí la asignación del canal de control va a ser casi inmediata, la rectificación automática quedaba prácticamente un plazo muy corto, ¿no? Entonces, lo que se ha hecho es ampliar el plazo de la rectificación automática para el caso de las declaraciones de la modalidad anticipado seleccionadas a canal verde hasta antes del levante. Por lo tanto, si una declaración es seleccionada a canal verde, se pueden hacer las rectificaciones que correspondan hasta antes del levante. Si la declaración ya tiene levante, entonces la rectificación pasará a una evaluación previa. Igual con las declaraciones anticipadas, canal verde para los importadores OEA, pero a quienes el plazo para la rectificación automática será hasta los 15 días siguientes al término de la descarga. Y este plazo coincide con el plazo previsto en la norma para la aplicación de sanciones. Recuerden que les comenté el artículo de la rectificación para la aplicación de la
sanción, o perdón, de las rectificaciones, en el caso del despacho anticipado, una rectificación no será sancionable si se realiza hasta los 15 días siguientes al término de la descarga. A partir de ahí, la declaración pasará a ser la rectificación pasará a tener una evaluación previa y en función a esa evaluación se determinará si corresponde aplicar una sanción o no. Bien, entonces ese es el resumen de lo que hemos trabajado para este nuevo modelo de importación digital. Quedamos a sus órdenes para responder sus preguntas. Muchas gracias. Bueno, no sé si hay preguntas. No veo preguntas en el chat. No sé si las van a ver. Un momentito. Sí, buenas tardes. Sí, hay preguntas. Se las estuvimos pasando al panelista Wilmer. Ok. Ok, entonces, Wilmer, ¿tú las lees o las pasas a la persona que van a contestarlas o José Luis? Buen día. No hay problema, si gustan la puedo leer. Sí, claro, Wilmer. Adelante. Ya, hay una pregunta relacionada al mandato electrónico. La pregunta señala si con el mandato electrónico ya no es necesario el endose de los documentos de transporte. Ya, correcto. Bien, ¿qué pasa? Miren, aquí la administración lo que ha buscado es agilizar el proceso por el cual un importador puede autorizar el despacho de sus mercancías. Y lo que la administración también está haciendo es sentar un precedente en el ingreso de mercancías, porque si la administración de la administración tributaria, con los escasos recursos que tiene, puede desarrollar una aplicación para que los usuarios hagan más rápida esta autorización, pueda ser más viable, se eliminen costos, se eliminen tiempos. Entonces, ¿por qué el resto de operadores que intervienen en la cadena logística no podría hacerlo? ¿Por qué un transportista no podría generar también su autorización? Porque aquí siempre nos han consultado sobre este tema de los vistos buenos, ¿no? Y los vistos buenos todavía se mantienen porque existen, recuerden, hay un tema contractual entre los depósitos temporales y los transportistas respecto a la autorización del retiro de la carga. Entonces, cuando ustedes ya tienen el levante, la administración ya vio todo el control y autorizó el retiro de la carga porque ya tiene el levante. Ahora, esa parte del control con el Estado, con la aduana, ya terminó. Pero ahora ustedes se enfrentan a compromisos contractuales con sus propios operadores, con los que han contratado, con los que están vinculados para este proceso. Y entonces ahí el depósito temporal lo que va a hacer es verificar que ustedes hayan pagado los fletes o los gastos adicionales, en fin, ¿no? Y entonces resulta de que para darse o cerciorarse de que pagaron, les piden el visto bueno, el documento firmado. Entonces, ese proceso está en la época de la carreta. Ese proceso tiene que actualizarse. Pero es un tema contractual entre privados. Nosotros hemos dado un paso adelante
y hacemos un cambio importante en la forma de trabajar la logística a nivel nacional. Entonces ya es hora también que nuestros operadores tomen esta iniciativa, ¿no? Este reto que hace la administración tributaria oye, nivélate, pues, ¿no? Mira dónde estamos, y tú también deberías, porque este es un tema país, ¿no? No es solo un tema particular. Entonces, sí, no es lo mismo. El mandato electrónico funciona para todo el proceso aduanero. Y los vistos buenos y endoses es ya para el control privado, para la entrega de la carga. Hay una siguiente pregunta que señala, si bien se ha facilitado la presentación de documentos por vía electrónica, quiere decir que no necesitamos entregar a la gente de aduana los documentos originales en físico, o ellos deben custodiar el documento físico a pesar que se hace la presentación vía electrónica. Bien, es importante tener claro esto, ¿no? La documentación tiene que manejarla el agente de aduana para poder gestionar el despacho. Sin embargo, la responsabilidad de la custodia de los documentos siempre será, o será ahora para el importador de los documentos originales, porque la gente de aduana ahora lo que tiene es la obligación de guardar documentos digitalizados. Ya no hay un archivo que tenga el agente de aduana que guardar varios años para sustentar la autorización y el uso de esos documentos. No, ahora el archivo de esto corresponde a un mecanismo de documentos digitalizados y tiene un espacio de tiempo durante el cual los va a tener que custodiar, pero ya no es responsable de guardar documentos originales. Sin embargo, deben tener en cuenta que el agente de aduana tiene que tener la certeza de la documentación que ustedes tienen como importadores para poder hacer el despacho, ¿no? Entonces ahí es un tema importante, pero sin embargo, como les digo, ya no se requiere que el agente de aduana guarde documentos originales en sus archivos. Ya eso se ha eliminado. Siguiente. Ok, acá hay una pregunta, bueno, es una pregunta relacionada con el despacho anticipado, ¿no? Que se les había indicado que toda la carga debía ser despachada de manera anticipada. Sin embargo, quieren saber si es que se seguirán manejando los despachos diferidos. Ya, correcto. Miren, acá hay que tener en cuenta, la carga en general está obligada a pararse en una declaración anticipada. Diríamos que esa es la regla general y todo debería enumerar su declaración con la modalidad anticipada. Pero también el reglamento ha establecido excepciones, ¿no? Que son menores de 2.000, las mercancías restringidas, etc. Y el procedimiento de importación también ha ampliado algunos casos específicos adicionales. Tienen que revisar adecuadamente cada una de estas excepciones, porque si su despacho calza en alguna de esas excepciones, ustedes no tienen la obligación de enumerar el anticipado. Esa en primer lugar, porque tienen que identificar claramente cuál de esas excepciones podría calzar con su tipo de mercancía. Pero sin embargo, o sea, no quiere decir que el despacho diferido se va a desaparecer, ¿no? Porque, por ejemplo, suponiendo que usted tiene la obligación de enumerar un despacho anticipado y por X motivo no lo numeró, no sabía que la carga llegaba o
bueno, se descuidó, en fin, o el agente de aduana no la numeró, la carga va a llegar y usted va a numerar su declaración en diferido. El sistema va a validar que aquí la mercancía no está dentro de las excepciones y los funcionarios de aduana le van a generar el control que corresponda, pero además, por haber incumplido esa obligación del despacho anticipado, entonces sí estará afecta a una sanción. Ese sería en general la forma de trabajar, ¿no? Tenemos que confirmar si estamos dentro de las excepciones, podemos numerar un despacho diferido sin ningún problema. Si no estamos en las excepciones, entonces sí tenemos la obligación de numerar el anticipado. Y si esto no sucede, ya habré incurrido en una infracción y estaré afecto a la sanción correspondiente. Siguiente. A ver, hay una pregunta siguiente. Está referida a las notificaciones. Las notificaciones de los especialistas en canales naranja y rojo también serán contestadas con requerimientos. Así es. Correcto. Eso es muy importante. También se ha previsto el uso de esta funcionalidad de documentos digitalizados para que ustedes puedan atender las notificaciones que durante el despacho o la revisión documentaria un funcionario requiera hacerles a ustedes pidiendo alguna documentación adicional o la simple explicación de algo, ¿no? Esto ustedes lo van a poder atender a través de este medio sin necesidad de presentar expedientes, sin necesidad de acercarse a las ventanillas. Entonces sí, ese mecanismo también se va a utilizar para esto, ¿no? Siguiente. Okay. Aquí hay una pregunta relacionada a los reconocimientos previos. Sabiendo que tengo que separar mercancía por no haberla solicitado, ¿en qué momento puedo realizar el reconocimiento previo con el propósito de separar la mercancía no solicitada y dejarla en abandono o reembarcarla a futuro sin el perjuicio de ser sancionado con una multa? Ya, bueno. Los reconocimientos previos se pueden hacer en el caso del despacho diferido hasta antes de la destinación, ¿no? O sea, ya llegó la carga, ustedes pueden hacer sus previos, antes de numerar la declaración pueden hacer su reconocimiento previo. En el caso del despacho anticipado, como ya se numeró la declaración, el reconocimiento previo se puede hacer hasta antes de la presentación de los documentos a la administración para el control correspondiente. Por lo tanto, si en el caso actual del despacho naranja o rojo, el reconocimiento previo se hará antes de la transmisión de los documentos digitalizados que sustentan el despacho. En el caso del canal verde, el previo sería hasta antes del levante. Ahí quiero que Wilmer de repente me confirme para el canal verde el reconocimiento previo, hasta cuándo se puede hacer, o alguno de los chicos. De repente, a ver, le doy algún alcance. Para el Sí, caso de Jancito. declaraciones anticipadas y urgentes numeradas antes de la llegada de la mercancía, si son asignadas a control verde, es hasta antes de la presentación de los documentos al puerto, terminal de carga, terminal terrestre o depósito temporal para el retiro de la mercancía. Ese es para el reconocimiento. Correcto. Y para el naranja o rojo, antes de la presentación o transmisión electrónica de los documentos sustentatorios de la declaración. Correcto. Gracias, Hans. Correcto. Entonces, sí ya está previsto los tiempos para poder efectuar el reconocimiento previo y están marcados por estos hitos que acabamos de mencionar, ¿no? Dependen del canal de control. Siguiente. Bueno, aquí hay una pregunta en relación a la rectificación electrónica. En el caso de un despacho anticipado, canal verde, antes del levante,
la rectificación es automática y estas rectificaciones estarían afectas al pago de alguna multa. Ya, eso lo hemos visto en el gráfico anterior. Creo que, a ver, podemos mostrarlo. Ya, habla de un despacho anticipado verde, ¿no? Ya, el despacho anticipado verde puede hacerse sin aplicación de sanción hasta 15 días siguientes al término de la descarga. Bueno, y en general, sin sanción es para cualquier canal. Para cualquier canal. Hasta los 15 días siguientes al término de la descarga, ¿no? La diferencia está con las rectificaciones automáticas. No sé, creo que esa era la pregunta, Wilmer, o me falta algo. Sí, efectivamente, estaba preocupado por el tema de las multas, ¿no? Si sus rectificaciones iban a ser sujetas de multa, ¿no? Como lo has precisado, en el caso de los despachos anticipados, cualquier rectificación que se realice hasta los 15 días siguientes al término de la descarga no están sujetas a multa, ¿no? Entonces, lo que sí tienen que considerar es, digamos, el trámite, ¿no? Que se le va a hacer, ¿no? Si es automático o preevaluación que justamente se pueden ver en el PPT que está en la pantalla. Ok, gracias, Wilmer. Entonces, tenemos una siguiente pregunta que está relacionada a los despachos diferidos, ¿no? Pregunta, ¿cómo sería el proceso para el despacho en la importación para el consumo a través de las zonas especiales de desarrollo, en el entendido que no es obligatorio realizar el despacho anticipado en estos recintos? Ya, correcto. Ahí supongo que a lo que se refiere es la declaración de importación que yo numero para mercancía que ya ingresó a una zona especial de desarrollo, ¿no? Las declaraciones que tienen un régimen precedente estarían exceptuadas de la obligatoriedad del despacho anticipado. Sin embargo, no sé si Wilber ahí me puedes precisar si es que está incluido esto en el reglamento o en el procedimiento, esa excepción. Sí, efectivamente, esta excepción fue añadida con el procedimiento, ¿no? Dado que el reglamento permitía que la administración incluya algunos causales de excepción, y cuando se trata de mercancías que provienen de la sofratagna o de las zonas especiales de desarrollo, están, digamos, exceptuadas de transmitir la declaración de manera anticipada obligatoria, ¿no? Entonces, el proceso en realidad para una mercancía que se encuentra en una SED va a ser la numeración de una DAN en modalidad diferida. Y las mejoras en las diferidas, en realidad, en el caso de las diferidas, va a tener que numerar la declaración, asociarla al manifiesto, hacer el pago o la garantía, y con ello recién le va a mostrar el canal de control, ¿no? Esa es una diferencia que el anticipado sí tiene un canal con una condición menos, ¿no? Que es el pago. Y en este caso, lo que sí va a gozar el despacho diferido así, en la SED, así como en general, es que está el esquema de la transmisión de documentos digitalizados, ¿no? La atención de las solicitudes de rectificación también mediante digitalizados, que son procesos prácticamente transversales a todas las modalidades, ¿no? Pero el despacho anticipado es el que goza de más facilidades, ¿no? Que justamente las ha expuesto José Luis. Correcto, Wilmer. Gracias. ¿Tenemos más preguntas? Sí, hay una pregunta relacionada a las rectificaciones que se dan con posterioridad al levante, ¿no? Señala, con posterioridad al levante, el importador, en su calidad de operador interviniente, puede presentar la documentación sustentatoria de la
rectificación electrónica a través de la casilla, la clave sol o mediante expediente? Esa es una pregunta. ¿Con cuál de los dos caminos tiene que hacerlo, ¿no? Ya, a ver, hay alguien del equipo que me apoye con ese detalle. Perdón. Dentro del procedimiento, dentro del procedimiento de solicitud de rectificación electrónica de la declaración, menciona, ¿no?, que hay casos especiales en los cuales, por ejemplo, la rectificación de una declaración de importación para el consumo que ampara vehículos y que cuente con un levante autorizado se solicita mediante expediente cuando es el propietario actual del vehículo, no es el importador. O sea, es el caso especial que se menciona en el procedimiento, ¿no? Pero básicamente la idea es de que se utilice todas estas herramientas informáticas y en línea para evitar el uso del expediente, ¿no?, el documento físico. Claro, esa excepción se incluyó porque la persona que compra un vehículo probablemente no ha sido el que lo ha importado, ¿no? Y por lo tanto no tiene vinculación con el agente de aduana. Entonces, en ese caso, él está ajeno al proceso de importación. En esa situación se le va a permitir la presentación de documentos, de expedientes a través de nuestras casillas virtuales. Pero para el resto de rectificaciones sí es importante que el agente de aduana transmita estos documentos digitalizados, ¿no? No sé si hay algo más que complementar de repente a alguno de los muchachos del equipo respecto a esto. Ya, si no hay, seguimos entonces. La siguiente pregunta. Ya, a ver, tenemos una siguiente pregunta. Bueno, esta pregunta es más relacionada al despacho anticipado. Tiene la inquietud en que si numera una DAN en la modalidad de despacho anticipado y al momento de numerar la declaración consigna como número de manifiesto el 0, o sea, no pone el manifiesto, entonces el sistema de SUNAT asignará el canal de control. Esa es una pregunta. A ver, Wilmer, ahí ayúdame con eso, con ese detalle. Sí, aquí al parecer de lo que se entiende la pregunta, el usuario ha numerado la DAN y no tenía el manifiesto de carga, ¿no? Y parece que está numerando con un número 0, ¿no? Entonces su pregunta es si va a poder obtener el canal, justamente como mencionó José Luis, para que la declaración obtenga el canal de control es necesario que esté con un manifiesto de carga asociado, ¿no? Entonces, si ustedes han consignado los datos de la declaración correctamente, como son el BL, el número de BL, o han usado el indicador 29, que es un indicador que facilita la asociación con el manifiesto, entonces va a haber un proceso interno nuestro que va a estar siempre buscando de esa DAN cuál es el manifiesto que le corresponde, ¿no? Entonces, puede hacer que en algún momento este proceso nuestro automático haga la vinculación entre la DAN y el manifiesto. Y ese manifiesto que inicialmente se numeró con 0, va a resultar que nuestro sistema lo va a actualizar por el manifiesto que le corresponde. En ese caso sí obtendrían el canal de control, ¿no? Pero eso depende de cómo es que ustedes han hecho su declaración, ¿no? Porque si se han equivocado en algún dígito o del documento de transporte, o hay espacios que han dejado que no permitan identificar al sistema, entonces tienen que hacer una rectificación electrónica para que puedan, mediante la rectificación, o cambiar los datos del documento de transporte, o ya consignar el manifiesto que ustedes han podido identificar que corresponde, ¿no? Más o menos ese sería el detalle en estos casos. No sé, pasamos a una siguiente pregunta. Sí, solo quiero ahí agregar que hemos implementado varios procesos automáticos que buscan hacer vinculaciones
a las transacciones necesarias para que el flujo corra y se pueda llegar a culminar el proceso con el levante. Sin embargo, todos estos procesos dependen de la calidad de la información que ustedes transmitan. Si la información es correcta y está adecuadamente consignada, tanto en la declaración como en la información del manifiesto de carga y documento de transporte, entonces el proceso va a fluir. Sin embargo, si hubiera algún error, se van a estar truncando porque ahí no hay una persona que esté chequeando si corresponde, si pudo haber un error. Para el sistema, un 1 con un espacio no es igual que un 1 con un 0, ¿no? Entonces, no va a haber una vinculación adecuada. Entonces, aquí es importante que tanto el importador como el agente de aduana, además de transmitir la información correcta, consignada adecuadamente, también hagan un seguimiento, porque los otros operadores vinculados al despacho podrían también haber tenido algún error. Y ahí yo los exhorto a utilizar las aplicaciones de las que le hemos hablado. Pueden entrar al Play Store y buscar las aplicaciones de SUNAT y hacer las consultas para el seguimiento de las declaraciones. En estas aplicaciones ustedes van a poder ver los errores, cuando hay errores de parte de las transmisiones, y si no está datado, no está vinculado el documento de transporte, entonces también pueden ahí ir chequeando, ir viendo para evaluar dónde está el error y corregirlo. Gracias. Adelante, Wilma. Bueno, sí, tenemos una pregunta más. A ver, está relacionado con la actualización de pesos cuando las mercancías ingresan a un depósito temporal, ¿no? La pregunta es la siguiente. En el caso del despacho anticipado con ingreso a un depósito temporal, cuando se consigna el indicador de no regularizable al momento de enumerar la declaración por no corresponder a mercancía con peso volumen, es necesario que posterior al término de la descarga se realice la transmisión de la regularización o de la rectificación electrónica para actualizar pesos. Ya, correcto, sí. Ese es un tema que ha estado ocasionando algunas consultas, algunas dudas. Y la verdad es que aquí hay un tema importante, ¿no? La idea y el modelo es de que reduzcamos la cantidad de declaraciones a regularizar. Por lo tanto, se retiró la obligación de regularizar para aquellas declaraciones que tenían consignado como punto de llegada un depósito temporal. Porque la intención de todo el modelo y todos los cambios es de que las declaraciones o el mayor porcentaje de declaraciones, una vez que arriben al puerto o terminal de carga aéreo, puedan ser retiradas desde esos puntos. Pero vemos que hay muchos casos en los cuales el importador decide llevar la mercancía al depósito temporal. Por lo tanto, aquí entran a tallar algunas reglas que de obligaciones del depósito temporal, que ellos necesitan hacer la transmisión de los pesos recibidos, de los bultos y pesos recibidos. Entonces, esta transmisión que hace el depósito temporal de los bultos y pesos recibidos entra en contradicción con lo que se ha consignado en la declaración, que en muchos de los casos ya tiene levante porque la validación se hizo contra lo manifestado. En esta situación que se ha generado a partir de este ingreso de mercancía al depósito temporal, que ya tiene su declaración, lo que correspondería sería actualizar los pesos recibidos
y para esto está el mecanismo de rectificación. Pero dado de que en ese momento la declaración ya incluso hasta cuenta con levante, la rectificación tendría que ser con evaluación previa y tendría que pasar a asignarse a un funcionario para revisión y sustentar por qué se ha pedido esa rectificación. Entonces, para que esta situación pueda ser, ¿cómo se llama? Enfrentada de mejor manera, lo que hemos hecho es implementar o mantener la opción de las regularizaciones automáticas. La regularización, a pesar de que no es obligatorio, no es necesario hacer la regularización para estas mercancías que no están previstas en el procedimiento, resulta siendo un mecanismo mucho más fluido y mucho más práctico para poder actualizar los pesos. Entonces, una declaración que se numera como no regularizable, pero que luego ingresa a un depósito temporal y requiere actualizar los pesos, puede utilizar este mecanismo de la regularización, actualizando los pesos, transmitiendo la información que solicita la rectificación, con lo cual se van a actualizar los pesos de acuerdo a lo recibido, o lo que se consigne como regularización, y el sistema lo va a hacer de manera automática. Entonces es un mecanismo mucho más rápido, mucho más fácil de manejar, y no requiere una evaluación previa porque está circunscrito a los datos que estaban previstos para la regularización. No es toda la declaración, sino solo esos datos que están previstos para la regularización. Entonces, y como dentro de esos datos están los pesos, entonces se puede actualizar y es más rápido, ¿no? Por eso es que se ha implementado. No significa que sea obligatorio ni nada por el estilo, pero sí es importante porque aquí, como les digo, ya confluyen no solamente el tema del proceso general, sino también las obligaciones del depósito temporal de transmitir los pesos y bultos, ¿no? Ahora, sin embargo, también hay que tener en cuenta que estas actualizaciones de los pesos a través del mecanismo de la regularización se pueden hacer en el plazo previsto para la regularización. O sea, dentro de los 15 días funciona de manera automática. Si no, ya corren los plazos y el sistema ya no le va a aceptar esa transmisión. Entonces hay que tener en cuenta también ese parámetro, ese límite de los 15 días. Gracias. Bueno, hay una pregunta que puede servir para precisar bien el tema de la digitalización de documentos, ¿no? Aquí lo que están consultando es si bien las atenciones de las rectificaciones electrónicas requieren de la presentación de documentos digitalizados a través del portal de la SUNAT, ¿por qué es que aún hay casos en los que están siendo presentados estos documentos mediante expediente por la MPV, la Mesa de Parte Virtual? Miren, aquí hay dos partes, hay dos temas que ver, ¿no? Recuerden que el sistema lo hemos puesto en producción el 31 de agosto, entonces tiene un poco más de 30 días en operación. Y entonces, al momento de hacer las implementaciones, se han presentado algunos temas que estamos ajustando. Sin embargo, aquí hay que tener en cuenta que muchos de estos requerimientos resulta, para el caso de la rectificación electrónica en particular, que el usuario no identifica claramente cuál es el requerimiento relacionado con la declaración. Y esto es principalmente porque en la comunicación que le envía nuestro sistema, la comunicación le da como dato el número de la solicitud de rectificación electrónica. Y el usuario normalmente lo que busca es el número de la declaración.
Entonces ahí se ha generado un desfase porque el usuario piensa que no le ha llegado el requerimiento o no está completo el proceso. Estamos haciendo algunas adecuaciones para que se pueda identificar de mejor manera el requerimiento, vinculándolo también con la declaración, no solo con la solicitud de rectificación, sino con la declaración. Y por lo tanto, para el usuario sea más fácil hacer la identificación del requerimiento. Sin embargo, en algunos casos, por la incertidumbre y la desesperación de los propios usuarios, lo que hacen es, yo me aseguro y lo presento por la ventanilla de parte virtual, ¿no? Y ahí, en algunos casos, bueno, el proceso ya se torna un poco más largo porque hasta que se asigna ese expediente, etcétera, pasan algunos minutos y a veces horas, ¿no? Entonces, estamos trabajando para hacer esto mucho más amigable al usuario, pero sin embargo es importante que ustedes exploren las opciones que tienen en la misma funcionalidad, porque ustedes pueden sacar los requerimientos por fecha relacionado a determinada jurisdicción, etcétera, para poder identificar los requerimientos que les corresponden atender. Y ahí los van a poder verificar cuáles son los que tienen pendiente, cuáles son los que ya están atendidos, ¿no? La mesa de partes virtual es una opción que se puede tomar como en caso de último, de contingencia, que se caiga el sistema y no funcione. Bueno, pero en adelante, una vez que esto ya esté estabilizado y operando al 100%, el mecanismo para presentar estos documentos será la funcionalidad de documentos digitalizados. Y una última pregunta está relacionada con respecto a la obligatoriedad del despacho anticipado. Preguntan dónde pueden consultar todos los casos en los cuales las mercancías se encuentran exceptuadas de la obligatoriedad del despacho anticipado. Ya, correcto. Bueno, en nuestra página web hay las opciones para ver en lo que se denomina legislación, portal de SUNAT. Ahí pueden encontrar la Ley General de Aduanas, el reglamento, y entonces, si vamos a ver las excepciones previstas a la obligatoriedad del despacho anticipado que tiene el reglamento de la Ley General de Aduanas, busquen el artículo 62A del reglamento de la Ley General de Aduanas. Respecto a las excepciones adicionales que se ha contemplado por la administración, tienen que revisar el procedimiento general de importación para el consumo, DESPA PG01, que fue publicado el 15 de mayo de este año. Si no me equivoco, la resolución de superintendencia es la 084-2020 SUNAT. Esta resolución aprueba el procedimiento general de importación para el consumo. Ahí ustedes van a encontrar las excepciones adicionales a las que ya están previstas en el artículo 62A del reglamento de la Ley General de Aduanas. Bien. ¿Esa fue la última? Sí, la última, ahí estoy leyendo una que, bueno, está relacionada más a un tema de la exigibilidad de los intereses cuando se enumera un despacho diferido cuya mercancía se encuentra en abandono y es exigible desde el día 16, ¿no? En realidad ahí hubo un informe de la jurídica que señalaba, ¿no? Para precisarlo, de repente pueden revisar. El informe señalaba que para estos casos,
para estos casos no correspondía aplicar intereses moratorios desde el 16º día calendario siguiente a la fecha del término de la descarga, ¿no? Más bien en estos casos aplicaba los intereses se generaban a partir del día calendario siguiente a la fecha de numeración de la declaración de importación para el comercio. Esos informes lo pueden encontrar publicados en el portal de la SUNAT, ¿no? En el portal web, ahí están los informes, hay conocimientos, detalle de esa consulta, ahí lo pongo todas las preguntas de José Luis, creo que ya no hay ninguna más. Ya, correcto. Muchas gracias, Wilmer. Muchas gracias a todo el equipo que me ha apoyado con las respuestas. Rocío, te doy pase para... Bueno, muchas gracias a todos, muchas gracias José Luis, al equipo también, muchas gracias por esta presentación.